Muy bien, pues bienvenidos todos a nuestra clase del Srimad Bhagavatam. Seguimos en el capítulo, en el, en el canto primero, parte primera. Seguimos en el capítulo 7, el castigo del hijo de Drona. Y vamos a continuar con el texto 22, pero para recordar lo que el fin de semana, pues siempre con las actividades y todo se nos va un poquito el hilo de lo que quedamos leyendo el viernes, ¿no? De la semana pasada. Y el último texto que leyeron fue el texto 21. Pero bueno, vamos a que nos permitan las invocaciones para poder reverenciar nuestro libro, el Srimad Bhagavatam. Narayanamam tamastriya naraman chaiva narotanam devin saraswati vyasam tatoya yamudiraye. Me pueden apoyar leyendo el... Antes de recitar este Sri Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Naraya, Anaraya, Naraya Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vasudeva, el autor. Gracias, ¿no? Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamas loke bhaktir bhavati naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Srimad Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo. Y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muchas gracias, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Divyayana Pradayane Srimate Paramadvaiti Swam Yasi Rupine Saranagal Bhakti Vyasuda Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nisevine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pasaya de Satarine Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Yay. Muy bien, en el texto 21 que leyeron el viernes dice así: inmediatamente después una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Krishna. Bueno, entonces estábamos en que Ashwatthama salió huyendo por la barbaridad que hizo al matar a los Panchalas después de que Duryodhana lo hiciera comandante, el último comandante del ejército de los Kurus. Él se dio a la tarea de acabar con la descendencia de los Pándavas. Entonces pues sabemos que los atacó en la noche, cruelmente, vilmente se metió al campamento cuando no estaban los Pándavas, habían salido con Krishna y pues los atacaron dormidos, ¿no? Entonces fue algo muy, muy grave y de hecho esta situación que ocurrió hizo que
Ashwatthama perdiera la pureza para poder retraer el Brahmastra que aventó. O sea, ya no le respondía el Brahmastra después de que lo dio, lo recitó, o sea, recitó el mantra para que se formara esta arma, pues ya no pudo retraerlo, ¿no? Entonces, Arjuna, cuando vio la luz, aquí, ¿no? Una luz deslumbrante se difundió en todas las direcciones y era feroz. Se consideró que su propia vida estaba en peligro y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Krishna, así como nosotros los devotitos que siempre que estamos en una situación compleja empezamos, Krishna, Krishna, por favor, ayúdame. Sabemos que Él es el único que nos puede dar esa paz y esa calma cuando estamos en situaciones complejas, ¿no? Con todo su conocimiento y todo sus pasatiempos y las lecturas que hacemos, pues nos han dado una enseñanza con la cual podemos calmar la mente. Entonces, en el texto 22 dice así: Arjuna Uvasha Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Abhayankaram Tvam Eko Danjamanam Apargo Sri Samiste. En la traducción dice, Arjuna dijo: Oh mi Señor Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Significado. Arjuna estaba consciente de las cualidades trascendentales del Señor. Sri Krishna, pues, ya las había observado vividamente durante la guerra de Kurukshetra, en la cual ambos estuvieron presentes. En consecuencia, lo que Arjuna diga acerca del Señor Krishna es autoritativo. Krishna es todopoderoso y es especialmente la causa de la valentía de los devotos. Un devoto del Señor nunca siente temor, en virtud de la protección que el Señor le brinda. La existencia material es algo así como un ardiente incendio del bosque, el cual puede ser extinguido por la misericordia del Señor Krishna. El maestro espiritual es el representante de la misericordia del Señor. Luego, una persona que se está quemando en las llamas de la existencia material puede recibir las lluvias de la misericordia del Señor a través del medio transparente que es el maestro espiritual autorrealizado. El maestro espiritual, mediante sus palabras, puede penetrar en el corazón de la persona que sufre e inyectarle el conocimiento trascendental, que es lo único que puede extinguir el fuego de la existencia material. Pues en este texto, pues claramente nos dicen, como lo que hablábamos hace unos minutos, que Krishna es el único que puede salvarnos de esta existencia material, y pues manda a su representante, que es el maestro espiritual, ¿no? El maestro espiritual pues siembra esa semilla en nuestros corazones, la cual si nosotros con entusiasmo la regamos y le damos su abono, le damos su cuidado, pues esa semilla va a ir creciendo en nuestros corazones y pues nos va a otorgar este conocimiento, ¿no? Nos va como el mantra de: yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Yo a él ofrezco mis más respetuosas reverencias. Entonces, gracias a esta semilla que nos pone el maestro espiritual en nuestro corazón, pues nosotros podemos desarrollar esa enredadera, la cual nos va a cuidar en todo este enredo material, ¿no? La cual nos va a estar dando este conocimiento para cada situación que se nos viene día a día. Desde que amanecemos ya nos estamos enfrentando con las situaciones de cómo vamos a proveer los alimentos, en qué vamos a
a destinar nuestras actividades para poder sacar ese Lakshmi necesario, estar con las gentes que, pues, que inclusive que no tienen conciencia de Krishna, cómo manifiestan sus necesidades y cómo nosotros tenemos que ir viendo de qué manera nos enlazamos con ellos para no entrar en sus conflictos, ¿no? Sino más bien servir como de apoyo a estas personas que no conocen conciencia de Krishna, y en vez de enredarnos en sus conflictos, pues al contrario, ¿no? Más bien servir de apoyo. Entonces, pues el maestro espiritual eso es, ¿no? Es nuestro guardián, es nuestra protección. Y lo que tenemos que hacer principalmente, pues, es aceptarlo, ¿no? Aceptar conscientemente de lo que significa tener un maestro espiritual, porque no solamente es algo que uno pueda recibir y tenerlo ya sin dar algo a cambio, ¿no? Tiene que ser recíproco, porque el maestro espiritual, pues, él nos otorga su misericordia con amor, y pues nosotros tenemos que ser recíprocos con él y también responder a su llamado, responder a lo que él nos pide como servicio, y que a veces ni siquiera es mucho, ¿no? Él no solamente nos pide que cantemos el santo nombre, que, que podamos ofrecer nuestro alimento, si no tenemos pues el tiempo necesario para dedicarnos al templo, a conciencia de Krishna, como deberíamos, vendiendo libros o dando conferencias, o tan solo cantando desde nuestra casa el Mahamantra, ofreciendo nuestros alimentos y dando donaciones a las personas que están dedicadas a esto, pues más que suficiente, ¿no? Porque sabemos que muchos grihastras todavía tienen pues que estar en ese trabajo con la familia, ¿no? Entonces así de misericordioso es el maestro espiritual y Krishna. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo fue el que comenzó todo este problema, ¿no? Porque vemos que aquí ya está muy avanzado en el tema de la guerra de Kurukshetra, ya está completamente pues en su parte final, donde ya Duryodhana pues deja el cuerpo, Ashwatthama es perseguido por el señor Krishna y Arjuna, y están en este conflicto de cómo retraer esta arma tan poderosa, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito del Mahabharata, que es muy interesante, y pues no, el viernes pasado se quedó con que se estaba recomendando que se leyera este libro, que hay varias versiones, y de hecho la versión que yo tengo al principio del prólogo dice que el, lo que hace una parte de la diferencia entre los libros, entre un libro y otro, es que algunos escritores utilizan el, el lenguaje de los Brayavasis, por ejemplo, lo que se habla con la gente del pueblo, lo que comentan y cuentan, que son como tradiciones de ya de mucho tiempo. Entonces ellos, o los historiadores, van recopilando esta información y la van metiendo también a lo que el libro, a lo que las traducciones del sánscrito tienen, ¿no? Entonces van enriqueciendo estos textos con la intención de que se haga más interesante para nosotros y podamos entenderlo un poco mejor. Y esto que se mencionan de las historias ahí en la India sobre todo lo correspondiente a la batalla de Kurukshetra o a Krishna, pues en algunas ocasiones no están como fáciles de comprobar o de encontrar en un libro, porque pues han sido transmitidas de familia en familia, de voz a voz, ¿no? Entonces, a veces varían un poco los comentarios más bien varía la trama de la historia, ¿no? Pero casi nunca se pierde lo que es la esencia del libro, ¿no? Por lo menos en el que yo leí está muy, muy bien marcado, que es
la enseñanza que uno debe de entender, que es el estar estudiando todos los pasatiempos de Krishna, ¿no? Acercarnos a Krishna principalmente y conocer para qué se realizó toda esa batalla. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es el abuelo de los Pándavas? Bhishma, el abuelo Bhishma. El abuelo Bhishma. Bien, justamente también cuando se habla de quién es el abuelo de los Pándavas, pues todos podríamos decir Bhishma, el abuelo, porque se menciona que es el abuelo, ¿no? Pero en realidad el abuelo sanguíneo, ¿quién vendría siendo? Sabemos que Bhishma fue hijo de Santanu y Satyavati, pero él no tuvo hijos. Se recuerden que hizo una promesa. Entonces, ¿quién fue el que engendró realmente a este Dhritarashtra, a Pandu y a Vidura? Vyasadeva. Vyasadeva, exactamente. Entonces, él realmente es el abuelo de los Pándavas, ¿sí? Así que cuando cuando nace Dhritarashtra, Pandu y Vidura, pues se dan cuenta de que, ¿no? Pues Dhritarashtra es ciego, Pandu, pues él se podría decir que él está más apto para el reino, y Vidura, pues por ser hijo de una sirvienta, pues obviamente no podía hacer el reino. Así que se hace una reunión para saber quién iba a ser el heredero, y pues todo, podría decirse que era a Dhritarashtra el que le correspondía, ¿no? Pero Vidura, como tiene una inteligencia, es el consejero, él es, se puede decir que el que tiene más conciencia. Él comentó que pues Dhritarashtra no iba a poder reinar, ¿no? Que se le otorgara mejor a Pandu, porque Dhritarashtra, por su incapacidad de estar ciego, pues obviamente no iba a poder reinar completamente. Entonces, Dhritarashtra aceptó, podría decir conscientemente, que, que él no podía reinar, pero internamente quedó dolido. Internamente él se sentía mal porque lo habían saltado, ¿no? O sea, le habían quitado lo que a él le correspondía por nacimiento, ¿no? Entonces, dentro de la primera etapa de esto se dice que pues Dhritarashtra aceptó bien y no pasaba nada, pero dentro de su corazón seguía ese rencor, ¿no? Que eso fue lo que provocó que él, cuando tuviera a Duryodhana y empezara el conflicto de ahora quién iba a ser el heredero, cuando los hijos de Pandu dejaron, cuando Pandu dejó el cuerpo y los hijos de Pandu se fueron ahí al palacio, y entonces los educaron a todos por igual, venía este conflicto. Ahora, ¿quién va a ser el heredero al trono, ¿no? Entonces, antes de esto todavía hay algo que también sucedió dentro de esta historia, y que también tuvo que ver algo con la batalla de Kurukshetra, y fue cuando le ofrecieron como esposo a Ganjari, ¿sí? Le ofrecieron a Dhritarashtra como esposo. El rey, el papá de Ganjari, se sintió ofendido porque pues Dhritarashtra estaba ciego. ¿Cómo le ofrecen a su hija un príncipe ciego, no? Pero Ganjari aceptó ser la esposa de Dhritarashtra, y ella pues aceptó que él fuera ciego, y aceptó que él no iba a ser el heredero. Lo aceptó tal como era, ¿no? Pero el hermano de Ganjari, que era Shakuni, sí, creo que era Shakuni, él se molestó tanto, y él dijo que se iba a vengar de esta ofensa, pues, ¿no? Shakuni, sí. Entonces, cuando ya Ganjari se fue
al reino a vivir con Dhritarashtra, Shakuni también se fue para allá con ella, según para seguir a su hermana. Bueno, se dice que en ese tiempo el hermano mayor seguía a la hermana, los llevaba al reino, los entregaba ahí hasta a llevarlos, ¿no? A su nueva casa, pero él se quedó ahí y él fue uno de los que empezó a hacer las intrigas en contra de los Pándavas. ¿Sí? ¿Recuerdan lo de la casa de cera? La casa donde los iban a quemar, luego el juego de dados y todo lo que se empezó a hacer en contra de los Pándavas. Parte de este conflicto lo hizo Shakuni, que él era muy allegado a Duryodhana, ¿sí? Entonces ahí empieza todo este conflicto que va a deparar hasta a donde estamos ahora con este Ashwatthama, ¿no? Sí, sí, más o menos lo captan, todo esto del Mahabharata. Por eso es bien interesante y es bien importante saber todo esto para para tener el conocimiento de dónde comenzó todo este conflicto, ¿no? Y entonces, como Vyasadeva es el abuelo de los Pándavas, el abuelo real de los Pándavas, pues él sabe todo, ¿no? Sabe cómo comenzó todo, y aparte que él es pues una expansión del Señor Krishna, pues tiene el conocimiento del pasado, del presente y del futuro también, y él sabe lo que va a pasar, ¿no? Él ya estaba como, um, ya le habían informado celestialmente lo que Krishna planeaba, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que Krishna planeaba dentro de su advenimiento y de sus planes al llegar a la tierra? ¿Cuál era uno de esos planes? Aparte de matar a Kamsa, aparte de hacer sus pasatiempos con los devotos, era descargar al mundo de los kshatriyas, ¿no? Entonces él ya tenía este plan y pues todo esto se confabuló, se organizó para que todos como buenos actores, como buenos devotitos de Krishna, pues hicieran todos estos arreglos para que al final el mundo se deshiciera de esta carga de los kshatriyas. Inclusive también se hicieron los arreglos para que los Vrishnis también se mataran entre ellos. O sea, también ellos eran kshatras, también se los llevó junto con con todos los demás soldados, ¿no? Así que, ¿cómo ven? ¿Qué piensan de esto? ¿Sí le van agarrando el hilo? Sí, Prabhu, todo muy interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con el texto 23. Tuam adyaha purushaha saksat isvaraha praktehe paraham mayam yuadasya sichatyatya kaivalye stita atmani. Traducción. Tú eres la personalidad de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental. Significado. El Señor dice en el Bhagavad Gita que aquel que se entrega a los pies del loto de él puede liberarse de las garras de la nesencia. Krishna es como el sol y Maya o la existencia material es como la oscuridad. Donde quiera que está la luz del sol, la oscuridad o la ignorancia desaparece de inmediato. Aquí se sugiere el mejor medio para salirse del mundo de la ignorancia. Al Señor se le refiere aquí como la personalidad de Dios original. De él se expanden todas las demás personalidades de Dios. El Señor Vishnu que está dentro de todo es la porción plenaria o expansión del Señor Krishna. El Señor se expande en innumerables formas de Dios y seres vivientes junto con sus diferentes energías, pero Sri Krishna es el Señor original y primordial de quien todo emana. El aspecto omnipresente del Señor que se percibe dentro del mundo manifestado
es también una representación parcial del Señor, Paramatma. Por lo tanto, está incluido en él. Él es la absoluta personalidad de Dios. Él no tiene nada que ver con las acciones y reacciones de la manifestación material, debido a que se encuentra muy por encima de la creación material. La oscuridad es una representación pervertida del sol, y por consiguiente, la existencia de la oscuridad depende de la existencia del sol. Pero en el sol propiamente dicho, no hay vestigio alguno de oscuridad. Así como el sol está lleno únicamente de luz, de igual modo la absoluta personalidad de Dios, más allá de la existencia material, está colmado de bienaventuranza. No solo está él colmado de bienaventuranza, sino que también está colmado de variedad trascendental. La trascendencia no es estática en absoluto, sino más bien está colmada de una variedad dinámica. Él es distinto de la naturaleza material, Él es distinto de la naturaleza material que se complica con sus tres modalidades. Él es Paramá, o el principal, y por ende es absoluto. Él tiene múltiples energías y a través de sus diversas energías manifiesta, mantiene y destruye el mundo material. Sin embargo, en su propia morada, todo es eterno y absoluto. Al mundo no lo conducen las energías o los poderosos agentes por sí solos, sino el potente, poderoso, todopoderoso, con todas las energías. Bueno, aquí hay una pequeña descripción de todas las opulencias del Señor en cuestión de sus expansiones, ¿no? Sabemos que al igual que un presidente aquí, pues tiene todos los que se encargan de hacer tareas en representación del jefe supremo, así también el Señor Krishna pues tiene todas sus expansiones que se encargan de hacer los arreglos para todo lo que él necesita, ¿no? Cuando necesita advenir a la tierra, porque él lo encarna, pues manda primero a los semidioses para que empiecen a purificar el mundo material para cuando él haga su advenimiento. Entonces, pues todo emana de él. Sabemos que están la primera expansión, que es el señor Balaram, ¿no? Y de ahí comienzan todas las manifestaciones, Narayan, Sankarshan, los tres Vishnus, y de ahí de los Vishnus pues viene el señor Brahma, el señor Shiva, las diosas de la fortuna, la diosa Saraswati, Parvati, todas las manifestaciones, los Munis, los Rishis. De ahí emana todo hasta terminar con las entidades vivientes y el mundo material, ¿no? Entonces, el mundo material, él no está contaminado. En algunas filosofías se piensa que cuando él encarna también está condicionado al mundo material, porque se ve que a veces en algunas circunstancias él sufre o está preocupado por los devotos, o tiene que pelear, ¿no? Porque se puede decir, bueno, si él es Dios, ¿por qué no todo lo arregla con su potencia, ¿no? ¿Por qué no simplemente con una energía destruye a los demonios? ¿Por qué él pelea? ¿Por qué él tiene que realizar actividades como las de nosotros, ¿no? Con la materia. Pero recordemos que él siempre enseña con el ejemplo, ¿no? Entonces él no se salta sus leyes a menos que sea necesario, a menos que sea para demostrar que el amor es más importante que una ley o una regla, ¿no? Entonces ahí él podría saltarse una ley. En este caso ha inclusive traído gente de vuelta con Yamaraj, con el señor que recibe las almas cuando dejan el cuerpo, ¿no? Inclusive a él, a la esposa de su maestro espiritual, ayudó a que su hijo regresara de esos lugares, ¿no? Entonces, y eso fue en base, pues,
porque él tenía que darle una dakshina al maestro espiritual, y la esposa de su maestro espiritual le dijo, pues yo quisiera que me regresaras a mi hijo, ¿no? Él lo hizo por el amor que sentía por ellos y por el amor que sentía la madre por el hijo, ¿no? Entonces él rompió esa regla, pero en realidad él casi nunca la rompe porque él respeta sus propias reglas, a pesar de que él no está condicionado a seguirlas, ¿no? Entonces también aquí se menciona pues que en el mundo espiritual eh, todo es eterno, ¿no? No como aquí que es perecedero, no como aquí que pues tenemos que percibir la luz, la oscuridad, todas las dualidades que, que nos conlleva este mundo material, ¿no? Los sufrimientos, la salud, el nacimiento. Entonces nosotros pues aspiramos en algún día a llegar a estos mundos espirituales, a llegar a Goloka Vrindavana, a servir al Señor Krishna y darnos cuenta pues de que todo ahí se manifiesta por su gracia, que no existe la oscuridad, la vejez y que además todo es luminoso gracias a su refulgencia, ¿no? Ahí todo depende de lo que él de lo que él dirija, pues, ¿no? No hay un subordinados, pues, ¿no? No hay un subordinado que pueda decidir algo sin que él lo apruebe, ¿no? No es como aquí, bueno, aquí tenemos ese libre albedrío porque es necesario para que nosotros regresemos a Krishna por voluntad propia, ¿no? No porque estemos obligados. Nuestro libre albedrío nos permite realmente aceptar a Krishna amorosamente y no porque lo debamos hacer obligatorio, ¿no? Bueno, vamos a leer otro texto, que es el texto 24. Si tienen algún comentario, algo que quieran compartir, por favor, háganmelo saber para para que también podamos llevar una interacción aquí en el chat, ¿sale? Sí, Tenemos el Prabhu. texto. Muchas gracias, pero ahorita que termine este texto, ahorita si me pueden Bueno, apoyar compartiendo algo, ¿no? Texto 24. Sa eva jiva lokasyam maya mohita setasaha vidatse suena virgenam sreyo dharmadi lakshanam. Traducción. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. La personalidad de Dios y Krishna, por su misericordia sin causa, desciende del mundo manifestado, sin estar influido por las modalidades materiales de la naturaleza. Eternamente Él está más allá de las manifestaciones materiales. Él desciende por su misericordia sin causa, únicamente para redimir a las almas caídas que están cautivadas por la energía ilusoria. Ellas son atacadas por la energía material y quieren disfrutarla bajo falsos pretextos, aunque en esencia la entidad viviente es incapaz de disfrutar. Wow, esto está muy fuerte. Uno es eternamente el servidor del Señor, y cuando olvide esta posición, piensa en disfrutar del mundo material, pero de hecho se haya engañado. El Señor desciende para erradicar ese falso sentido de disfrute y así rescatar a las almas condicionadas y llevarlas de vuelta a Dios. Esa es la naturaleza suprema, misericordiosa del Señor para con sus almas caídas. ¡Ay, qué bonito texto! Exactamente esto es lo que nos define, ¿no? Dentro del mundo material, que nosotros queremos disfrutar y disfrutar y disfrutar de todo lo que se encuentra aquí, pero por eso somos unos barriles sin fondo, ¿no? Por eso siempre que tenemos algo, queremos algo más. Siempre que tenemos un carro, pues queremos tener otro, o 3, o 5, o una casa, igual, más terrenos y más, porque no sentimos satisfacción, ¿no?
No sentimos esa satisfacción en la cual podemos llevar una vida austera, con pensamiento elevado, como diría Srila Prabhupada, una vida con la cual tengamos solamente lo necesario, ¿no? Queremos estar acumulando, acumulando, pero esta acumulación es la falta de disfrute, ¿sí? Pensamos que entre más tengamos, más vamos a disfrutar, pero en realidad nunca vamos a alcanzar ese disfrute. Por eso es que una persona que tiene una esposa quiere tener otra o un amante, igual una mujer que tiene un esposo no se siente satisfecha y busca tener más, más parejas, igual en la riqueza, ¿no? A pesar de que ya tenemos lo necesario para vivir, buscamos tener una cuenta en el banco con miles de millones y pues este es el conflicto que está ahorita en el mundo, ¿no? En el mundo las personas que están enfermas de codicia quieren apoderarse y apoderarse de más cosas porque no están satisfechas. Entonces el único disfrute que nosotros podemos realmente sentir como satisfacción es servir al Señor, servir a Krishna. Por eso es que nosotros cuando ofrecemos nuestro alimento sentimos una grata satisfacción. Cuando cantamos su santo nombre en congregación con devotos, sentimos una gran satisfacción. Cuando hacemos la adoración a la deidad también, inclusive pues empiezan a aparecer estos sentimientos de querer llorar, de que se nos eriza la piel del cuerpo, de que queremos compartírselo a alguien más porque sentimos esa satisfacción, ese disfrute de la conexión divina, ¿no? Si nosotros podemos alcanzar este entendimiento en el cual no vamos a poder encontrar el disfrute material, ni inclusive cuando comemos, ¿no? Porque cuando comemos podemos recibir ese sabor de la comida, pero si no está ofrecida, algo le falta, ¿no? Ese sabor se pierde muy rápido, pero cuando la comida está ofrecida, ese sabor nos dura en la boca mucho más tiempo, ese sabor nos satisface completamente, ¿no? Entonces, a veces uno ofrece la comida como la ofrece sin probar. A veces no queda exactamente como quisiéramos, ¿no? Como si lo hiciéramos para complacer nuestros sentidos. Pero el simple hecho de haberla ofrecido y saber que Krishna la aceptó, entonces para nosotros es algo que ya no tiene sentido si sabe bien o sabe mal, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tener ya este disfrute en base al servicio que le hacemos a Krishna. Así que si alguien quiere hacernos un comentario o una pregunta sobre estos textos o lo que se acaba de leer, por favor, compártanos algo. Sí, Prabhu, Haribol, reverencias Haribo. a todo. Sí, Prabhu, muy de hecho, todo, pues sí, toda la literatura Vaishnava es una gran fuente de placer trascendental, es muy bello, muy hermoso, porque precisamente vamos reflexionando. Es una de las cualidades del ser humano es esa, ¿no? Ir indagar, y ir preguntándose, ¿no? Una de las preguntas más sabias es precisamente quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Son preguntas muy inteligentes. Sí, con respecto al mundo material, al mundo espiritual, creo que hay un factor que es determinante, que es el tiempo, cala, ya que cala el tiempo, de una u otra forma en este mundo, como se bien lo dijo Prabhu, dual o fenomenológico, todo empieza y todo termina, todo tiene un fin, ¿no? Incluso las montañas, que las vemos impresionantes, todo va a ser destruido, todo tiene un término, ¿no? Precisamente un tiempo. Y en el mundo espiritual, ahí el tiempo ya es diferente, ahí todo es eterno, entramos a la eternidad, entonces ya son conceptos filosóficos donde se profundiza uno, por ejemplo, preguntando, ¿no?, en la existencia,
por qué existimos y, en fin, muchas preguntas que nos hacemos. Y precisamente todos estos pasatiempos se están llevando a cabo en innumerables planetas, sistemas en los universos, y se dice que, por ejemplo, los devotos se van con Krishna a realizar estos pasatiempos en otros planetas, en otros universos. Y realmente es muy bello todo este conocimiento, somos afortunados. Como usted bien dice, pero hay un éxtasis, unas velocidades muy hermosas, muy bonitas, donde uno siente, ¿no? la misericordia, la bondad, la presencia de Sri Krishna, y sí, cuando uno ya empieza a ver ya ve el mundo diferente, como dice uno, dice, hay que ponerse los lentes védicos para poder ver las cosas un poco más, más claras, ¿eh? Que claro, igual por nuestros anartas, la batalla de Durodan y sí, creo que todos a diario tenemos esa batalla, todos tenemos a Durodana y a Yudhishthir dentro de nuestro campo de acción, que es el cuerpo y la mente. Entonces, vale la pena la vida es bella, pero sí es difícil, hay que darle un sentido, y ese sentido es el amor hacia Dios. Haribol, Prabhu, gracias. Haribol, Hare Krishna, muchas gracias por su comentario, Prabhu. Así es. Se dice que, bueno, mucha gente tiene el concepto, mucha gente que está tratando de despertar, pero que no quiere aceptar a Dios en su forma de Bhagavan, en su forma personal. Dice y piensa que Maya, o el mundo material más bien, es un holograma. Se dice que es como algo que no existe. Piensan que esto realmente es una ilusión, pero como tal, como conocemos los hologramas, ¿no? Pero la realidad es que sí es una manifestación y sí tiene una existencia, aunque es temporal, pero sí existe, y en base a esta existencia temporal, pues nosotros podemos ir avanzando o retrocediendo, ¿no? Nosotros podemos ir alcanzando los planetas espirituales, porque si fuera una ilusión, pues no serviría de nada el esfuerzo que hiciéramos aquí, ¿no? Pero todo lo que hagamos aquí se va a reflejar en nuestras siguientes vidas, y si obtenemos un cuerpo o no, ¿sí? Si podemos liberarnos de este enredo material. Entonces, a pesar de que sí es una ilusión, que sí es maya y que es una escuela y que es perecedero, pero sí es una manifestación en la cual nosotros podemos utilizarla para ir trascendiendo, ¿no? Y ir alcanzando ese conocimiento. Y la gente que piensa que esta es una ilusión, que todo es falso, que todo que es como si fuera una proyección, pues no va a entender nunca realmente, ¿no? Va a seguir haciendo actividades que lo van a seguir atando al mundo material, porque no tiene esta comprensión del cual el tiempo es importante, ¿no? O sea, es importante para saber que nosotros no debemos de desperdiciarlo y tenemos que seguir con nuestro estudio. ¿Alguien más que quiera aportarnos algo, o si tiene alguna pregunta? Muy bien, si no, entonces vamos a continuar un poquito más con la plática del Mahabharata, que es muy interesante y se los recomiendo pues que se hagan de una versión, que la estudien. Yo la verdad, esta versión me la vendió el Prabhu Valmiki. Me gustaría tener son copias porque no había libro, me gustaría tener un libro, a ver si él tiene por ahí para que me diga y comprarle uno. Leí una versión más pequeña y esta es una versión más amplia. Y entonces dentro de esta versión del Mahabharata se dice que los Pándavas, ¿cómo fue que nacieron los Pándavas? Porque inclusive, así como el abuelo Bhishma no es el abuelo de los Pándavas, y a pesar de que es el abuelo, pero es Vyasadeva, el abuelo real,
También tenemos que Pandu tampoco es el papá de los Pándavas, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? A ver, explíquenmelo, pero resulta que tampoco Pandu es el papá de los Pándavas, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los papás de los Pándavas? ¿Ustedes se acuerdan? Los semidioses, el dios del sol, el dios de la religión, el viento. Vaya, Ujú. Payo, el dios del viento. Surya, Ajá. mm, el de De los los, gemelos. sí, el de los gemelos, los Ashwini Kumaras. Mm, Sí, entonces imagínense que cómo es que la madre Kunti recibe esta misericordia de poder, por medio de un mantra, este, hablarle a los semidioses para otorgarles la bendición. Yo creo que de ahí viene el término de tus bendiciones, ¿no? Vas a cuidar tus bendiciones, porque ella recibió esa bendición de tener un hijo de los semidioses, ¿no? Entonces, los Pándavas básicamente son una mezcla entre semidios y un ser humano, ¿no? Entonces, no son completamente semidioses, pero son hijos de un semidios con un ser humano, entonces tienen cualidades divinas, ¿sí? Por eso es que por tener estas cualidades divinas eran muy queridos por toda la gente, inclusive por por Dhritarashtra, los únicos que no lo querían eran los hijos de Dhritarashtra, ¿no? Duryodhana y los otros 100 no los querían. Así que, pero todos los demás, o sea, era el abuelo, era Arjuna y todos los Pándavas eran los preferidos de los maestros, inclusive sus maestros Drona, Kripa, eran Arjuna y Bhima y Yudhishthira, eran muy queridos por ellos, muy, muy queridos, ¿no? Pero bueno, ellos tenían estas cualidades divinas, por eso tenían esa, esa tendencia a la bondad, a la humildad, a pesar de que eran príncipes. Inclusive se dice que Yudhishthir cuando fueron al exilio, a pesar de que era un kshatriya, él disfrutaba tanto las austeridades y vivir en una vida brahmínica que sus propios hermanos o sea, lo criticaban, se enojaban con él porque decían, bueno, nosotros tenemos bien contento aquí y pues no quieres regresar al reino, no quieres luchar por nuestro reino. Y él se sentía tan complacido de vivir una vida austera y que él no sentía esa necesidad, pues, ¿no? De regresar al palacio. Estaba muy contento y todos se molestaban con él porque lo veían como un brahmana, pero decían, es que tú eres un kshatriya, por qué estás tan contento, no? Entonces, todas esas cualidades que ellos demostraron era porque por, por la familia de la cual venían. Así que también tenemos, pues, por otro lado, a Karna, que también fue Karna o Radella, el hijo de Surya, que después él se reunió con los Pandavas, pero no fue precisamente para hacer una familia feliz, sino luchó en contra de ellos también. Bueno, la intención de Karna era matar a Arjuna hasta que se enteró que eran sus hermanos. Inclusive Krishna le ofreció el reino, ¿no? Le dijo, si tú ahorita le dices a Duryodhana quién eres, seguramente tú vas a ser coronado, no va a haber matanza, tus hermanos van a respetar que tú seas el rey y tú vas a poder dividir el reino. Pues él no quiso porque tenía un aprecio bastante amplio por Duryodhana, que fue el único que lo aceptó como un príncipe, le dio un reino, porque todos los demás lo veían como el hijo del cochero. Él, entonces lo humillaban, inclusive sus hermanos lo humillaron, no lo dejaron pelear con Arjuna, porque pues no eran del mismo linaje, ¿sí? Entonces, Radella o Karna tenía muchísimo aprecio por Duryodhana y por eso no aceptó ese trato que le decía Krishna, ¿no?
que si él les revelaba quién era, él podía ser el príncipe heredero de Hastinampur y que se iba a evitar la guerra. Entonces no aceptó y dijo, no, yo no voy a faltarle a mi amigo Duryodhana. Yo le prometí que iba a acabar con los Pándavas y lo voy a hacer, ¿no? Hasta que su mamá, la madre Kunti, también habló con él y le pidió que no matara a sus hijos, ¿no? Y él le dijo, bueno, madre, tú siempre me ignoraste, porque él supo después que la madre Kunti lo reconoció dentro del palacio, sabía quién era, pero aún así lo negó. Y entonces cuando ella le pidió que no matara a sus hijos, que él le dijo la verdad, quiénes eran sus hermanos, él le dijo, está bien, madre, tú siempre has pensado que tienes 5 hijos, ¿no? No, pues sí, pero tengo 6. Dice, sí, pero tú siempre has pensado que tienes 5. Entonces yo te prometo que siempre vas a tener 5. Siempre vas a ser la madre de 5 Pándavas. Entonces ahí fue donde él, pues, también, él, por eso y por otras, por unas maldiciones que le hicieron sus maestros, no pudo vencer a Arjuna, ¿no? Entonces siempre él no atacaba a sus hermanos en la batalla, nunca los atacó, con excepción del, ya la última, en el último combate, pues él se enfrentó a Arjuna, pero no con la intención de matarlo. Aparte, él sabía que tanto su carruaje como sus armas los iba a perder porque Parasurama lo maldijo, porque él le dijo que no era un kshatriya, y ya después se enteró que sí era un kshatriya, entonces lo maldijo. Y le dijo, cuando más necesites tus armas las vas a perder, tu carroza se te va a romper, no vas a poder combatir. Y dicho y hecho, ¿no? Se cumplió la maldición. Y pasaron muchas cosas, la verdad es que esto no acaba, cada texto que hay en el Mahabharata tiene una enseñanza. También se le había otorgado a Karna, se le había otorgado una armadura y unos aretes que lo protegían para que no fuera vencido. Y también ahí el papá de Arjuna, Indra, fue a pedirle, porque él había dicho que cualquier persona que le pidiera algo, él se lo iba a otorgar a una hora del día, no sé si antes del mediodía, si alguien llegaba y le pedía cualquier cosa, él se lo iba a entregar, ¿no? Él le daba como esa dakshina, pues, ¿no? Y entonces sabían de esa promesa que había hecho él, y entonces Indra llegó y le dijo, quiero que me des una dakshina, ¿no? Pues, ¿qué quieres? Tu armadura y tus aretes. Y él le dijo, pero ¿sabes lo que me estás pidiendo? Si tú me pides esto, pues ya no voy a ser invencible. Y él dijo, pues esa fue tu promesa que hiciste, entonces me las tienes que entregar, y se las entregó. Pero él a cambio le pidió un arma, ¿sí? Y ya total que por, por, por agradecimiento de y por saber que él era hijo de Surya, le otorgó esa arma también. Y pues bueno, ya casi se cumple la hora. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Porque el Mahabharata, si nos podemos hablar de Mahabharata, creo que no vamos a terminar en varias horas. Y a mí me encanta. Entonces, si quieren compartir algo más antes de despedirnos o terminar la grabación también por si tienen algún anuncio. Muchas Bueno, gracias, Prabhu, por su clase y por su tiempo. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el Mahabharata es un texto riquísimo, hermoso, que a todos los niveles nos deja embelesados, ¿no? Nos deja además curiosos de qué pasó con esto y qué pasó con el otro. Pero además al ser un texto sagrado, pues da respuestas. Eh, Él mete muchos personajes, mete muchas circunstancias,
pero todas están resueltas, ¿no? Nosotros podemos meternos a ver la vida de cada uno de los personajes y está completita, ¿no? Redondita, lo cual da una satisfacción enorme como curiosos, como lectores o como aspirantes a devotos, como desde el plano que lo queramos ver. Es muy riquísimo Mahabharata y bueno, ahorita en el Bhagavatam pues nos estamos remontando a esas historias justamente del Mahabharata. Pues sí, cuesta un poquito de trabajo conseguir las versiones, pero pues ya platicábamos, ¿no? Que estas versiones son adecuadas. Bueno, es difícil que se edite una una obra completa, ¿no? Y fidedigna, pero bueno, pues con las versiones que vamos consiguiendo y entre varios, se va haciendo pues hay un almacén de datos que es muy interesante compartir. Muchísimas gracias, Prausito. Gracias a usted, madre, por comentar y por estar presente en la clase y por el apoyo. Y bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Estamos para servirles aquí en Los Cabos cuando nos gusten. Son bienvenidos. Y bueno, Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos. Haribol, Gracias, Prabhu. reverencias. Gracias, Muchas Haribol, gracias por Hare la clase. Nos Krishna. vemos mañana. Buen inicio de semana para todos, Haribol. Gracias. Gracias. Haribol. Semana para todos. Radhe, radhe. Radhe, radhe. Radhe, radhe. Radhe, radhe.